Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Estamos acá en nombre de la escuela del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, ¿sí? Confiteros, alfajoreros, pizzeros y de servicios rápidos, que en conjunto con la Cámara de Confiterías y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿sí?, de la Nación, gestionan estos cursos con una finalidad puntual, que es la de darle una salida laboral a todas aquellas personas que todavía no tienen un empleo definido, y por otro lado recalificar a las personas que estén trabajando dentro del gremio, ¿sí?, y necesiten nuevas capacidades para poder seguir creciendo, ¿verdad? Entonces la idea de esta clase que vamos a dar hoy es la de hacer una demostrativa de alguna de las preparaciones que nosotros solemos enseñar en la escuela, ¿sí?, con algunas técnicas puntuales y demás. Después vamos a dejar un momento al final de la demostrativa para evacuar cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan, ¿sí?, y vamos a hacer una degustación. Esa va a ser la forma que va a tener esta clase abierta del día de hoy, ¿sí? Mi nombre es Rodolfo Castro y junto con Eugenia y todas las personas que estamos acá de blanco, trabajamos en la escuela manejando el tema de los cursos, ¿sí?, del dictado de las clases. Así que les damos la bienvenida, ¿sí? Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. Me presento nuevamente, Eugenia Bufanti es mi nombre, yo soy docente de pastelería de la Escuela del Sindicato de Pasteleros. Y el motivo de nuestro encuentro, como dijo Rodolfo, es mostrarles algunos de los tantos productos que los alumnos elaboran en las clases de la escuela, en los diferentes cursos de la escuela. Hoy trajimos una preparación que, si bien es simple, es muy conocida por todos y tiene una gran salida al mercado, ¿no?, que es la pasta frola. ¿Sí? Todo el mundo conoce la pasta frola. Todos hemos comido pasta frola alguna vez, espero que sí. Hoy traemos una pasta frola de membrillo, pero sabemos que la podemos hacer perfectamente de batata, de dulce de leche. Lo importante de la clase de hoy es contarles y mostrarles un poco las técnicas, no solo para elaborar la tarta completa, sino paso a paso cómo elaborar la masa, las funciones de las materias primas y algunos secretos que hay que tener en cuenta para obtener nada más y nada menos que este producto tan tentador. Vamos a comenzar con la elaboración de la masa. Ustedes saben que la pasta frola es una tarta, ¿bien? Una tarta está compuesta por una masa y un relleno, ¿bien? En este caso la masa que vamos a elaborar hoy, técnicamente la denominamos masa frola, ¿bien?, que es perteneciente a la familia de lo que llamamos las masas quebradas, ¿bien? ¿Por qué les decimos quebradas? Porque son masas, como lo dice su nombre, quebradizas. ¿Comieron tartas alguna vez? ¿Tartas dulces o saladas? Estoy segura que sí, ¿verdad? Bien. Vieron que la característica que tiene la masa de tarta es que cuando uno prueba el producto se deshace en la boca, ¿verdad? No es como el pan, que es como esponjoso, o como un bizcochuelo, que es livianito y aireado. En el caso de las masas quebradas o de tarta, yo la como y se desmigaja en mi boca, ¿verdad? Masa de alfajorcitos, masa de tarta, masas de galletitas, todas tienen esas características, porque justamente son todas masas quebradas, ¿bien? Y no es que mezclando los ingredientes así nomás voy a tener la masa quebrada y se va a desmigajar en mi boca. No, tengo que respetar ciertas técnicas para poder elaborarla y que tenga esas características particulares. Bien, primero vamos a enumerar un poco las materias primas que necesitamos para elaborar esta masa. Como siempre e infaltable, la manteca. ¿Sí? La materia grasa es una materia prima importantísima para la elaboración de este tipo de masas, ¿sí? Por otro lado, vamos a usar azúcar, porque es una masa dulce. Bien, podemos usar azúcar común o azúcar impalpable, ¿sí? Cualquiera de las dos sirve. Hoy traemos azúcar impalpable para que la masa quede un poco más suave al paladar. Pero si no tengo azúcar impalpable y quiero usar azúcar común, perfectamente las puedo reemplazar. Bien, después tenemos un medio de hidratación para que se unan todas las materias primas, bien, que en este caso es el huevo, ¿sí? El huevo tiene saborizantes, en este caso esencia de vainilla, y también la vamos a saborizar con ralladura de limón, que se puede obviar
o se puede reemplazar por ralladura de naranja. O puedo ponerle solo ralladura de limón y no ponerle vainilla. O puedo ponerle solo vainilla y no ponerle ralladura. Lo que pasa es que como tenemos membrillo, que el dulce de membrillo, ¿vieron que es un poco ácido? Entonces el limón va a intensificar la acidez del membrillo y le va a venir muy bien. Pero no es obligatorio. Y por último, por anteúltimo, tenemos otra materia prima que es muy importante para esta masa, que es la miel. La miel le va a dar sabor, por supuesto, le va a dar color y lo que va a hacer también es darle un poquito de humedad. Entonces, con el correr de los días, no se va a secar tanto. También, la miel no es obligatoria, pero va a mejorar un poquito la masa. Por el lado de los secos necesitamos harina, ¿sí? Harina, si pueden, harina 4 ceros, con el agregado de polvo para hornear, ¿sí? Eso es lo ideal. En pastelería trabajamos con harina 4 ceros, porque no sé si vieron alguna vez que es la harina más blanca. Y para las preparaciones de pastelería es la que mejor se aplica. Y el agregado de polvo para hornear, porque lo que necesitamos es que la masa crezca un poco en el horno. No que crezca como un budín, pero que tenga un leve crecimiento. La incorporación del polvo para hornear no solo va a ayudar a que la masa crezca un poco en el horno, sino que le va a dar una textura levemente más aireada. Entonces, cuando la degustemos al paladar, va a ser un poquito más suave y es agradable esa sensación. Pero repito, si no tengo polvo para hornear, puedo obviarlo. Lo que pasa es que la masa va a quedar un poquito más cerrada. Bien, esta fue un poco la presentación de las materias primas y como ven, cada una tiene una función, ¿no? Cada una tiene una función específica en la masa y no están puestas así como así, ¿no? Tienen una función específica para el resultado final del producto. Vamos a empezar a elaborar la masa. Como les dije, es una masa que llamamos masa frola o masa quebrada. Y las masas quebradas parten de un batido de manteca con azúcar. No va a ser el batido de un bizcochuelo, no voy a generar mucha cantidad de aire, ¿sí? Pero lo que yo voy a buscar formar acá es lo que llamamos un cremado. ¿Qué es un cremado? Una crema formada por manteca, que nosotros le denominamos, gracias Matías me va a estar ayudando en la clase de hoy, una manteca que llamamos pomada, ¿sí? ¿Por qué pomada? Porque fíjense que está blanda, ¿sí? Está cremosa, como si fuera una pomada justamente, ¿sí? Entonces, para lograr la manteca pomada, tenemos dos opciones. Si tenemos un microondas, le damos unos segunditos de microondas. Si no, la dejamos un ratito afuera de la heladera para que pierda un poco de frío. Es importante que la manteca esté pomada y no fundida, ¿sí? Ni fría. Para lograr esta crema necesitamos que la manteca esté pomada, ¿sí? Por otro lado, vamos a incorporar el azúcar, ¿sí? Acuérdense, pueden usar azúcar común o impalpable. Nosotros hoy tenemos azúcar impalpable. Yo antes de batir, para evitar que empiecen a salir humos indeseables, voy a mezclar un poco la manteca pomada con el azúcar. Pero esto es simplemente para que no nos llenemos de humo aquí en este set tan maravilloso. Bien, entonces mezclo. Yo hoy voy a trabajar con una batidora, ¿sí? Que es el chiche de todo pastelero, ¿verdad? Pero puedo hacerlo perfectamente a mano, sin ningún problema. Lo mismo que va a hacer la batidora, yo lo puedo hacer manualmente, ¿sí? Entonces, una vez que mezclé la manteca con el azúcar, lo voy a volver a colocar en la máquina. Y vamos a comenzar a elaborar este cremado. Recuerden, es una crema formada con la manteca pomada. ¿Qué era pomada? ¿Quién se acuerda? A ver. Perfecto, perfecto. Manteca pomada igual manteca blanda, ¿sí? O a temperatura ambiente. Entonces, vamos a formar el cremado, esta crema, y ya puedo empezar a saborizar mientras se bate, ¿sí? Le voy a incorporar el limón. Bien, el limón va a darle muchísimo perfume a esta crema.
La miel, también voy a incorporar la miel. Fíjense que yo con la batidora lo que tengo de bueno es que mientras se bate, yo puedo ir incorporando las materias primas, ¿sí? Si lo hago a mano también perfectamente lo puedo hacer. Cuando esta crema se forme y se vuelva un poquito más blanca, ¿sí? Van a ver que a medida que vayan batiendo, la crema se va a ir tornando cada vez más blanca por la incorporación del aire, ¿sí? Cuando yo veo que esa crema se aclaró, voy a incorporar el huevo, ¿sí? Voy siendo clara hasta acá, formé el cremado, cuando el cremado se comenzó a aclarar, incorporo el huevo, el medio líquido. Por ejemplo, si no quiero usar solo huevo y quiero bajarle un poquito la proporción de huevo, puedo ponerle mitad huevo, mitad leche, y queda bien igual. Algo de huevo necesita porque el huevo le va a dar estructura, ¿sí? Pero si no quiero usar mucha cantidad de huevo, puedo reemplazar el huevo por leche. ¿Bien? Yo al huevo ya lo tengo mezclado con la esencia de vainilla, ¿sí? Porque se disuelve bien en los líquidos, simplemente por eso. Mi cremado ya está blanco, ¿sí? Entonces ahora voy a incorporar el huevo. Repito, todos estos pasos que yo estoy haciendo perfectamente los puedo hacer con un batidor de mano o con una espátula o una cuchara de madera. Tengo que entrenar un poco más el brazo, pero lo puedo hacer igual. Bien, vamos a dejar que se integre el huevo en nuestro cremado. Bien, mientras tanto, yo aquí tengo la harina. Gracias, Mati. La harina ya tiene el polvo para hornear, ¿sí? Porque son dos productos secos, entonces me conviene mezclarlos, ¿sí? Entonces, yo ya tengo la harina con el polvo para hornear. Voy a dejar esto acá abajo. Ahí está. Y lo que voy a hacer es tamizarlos. Siempre la harina debe estar previamente tamizada. Eso no se negocia en la pastelería, porque la harina puede venir con algún sedimento del molino, algún residuo indeseable. Entonces, sí o sí la tengo que tamizar. Bien, y la tamizo con el polvo de hornear porque al tamizarlo se van a integrar mucho mejor, ¿sí? Al tamizarlos juntos. Voy a trabajar en la mesada, así me ven mejor, ¿sí? Porque si trabajo dentro de un bowl se pierde en lo más importante, que es la terminación de la masa. Entonces, sobre la mesada, yo voy a tamizar la harina y voy a formar una especie de corona, ¿sí? Fíjense, con el mismo bowl formamos una corona. Y dentro de esta corona vamos a colocar la crema que acabamos de formar, ¿sí? Fíjense que parece la manteca original que tenía, ¿verdad? Bien. Esto se logró gracias al batido, gracias a que la manteca estaba pomada. Gracias a todo eso logramos esta integración. En el interior de la corona voy a colocar este cremado que tiene ya los huevos, la miel, tiene todo. Ahí va, gracias. Y ahora vamos a empezar a integrar los ingredientes, ¿sí? Nuestro cremado lo tenemos que mezclar con la harina. Pero yo no tengo que amasar por nada del mundo, ¿bien? Porque vieron que al principio les conté que la característica de estas masas es que eran quebradizas, que se deshacían en mi boca. Y eso se logra gracias a que no debemos amasar. Lo que yo voy a elaborar ahora se denomina método fresado, ¿sí? Fresado. Fíjense cómo yo trabajo, esto es un cornet, se llama cornet. Es una herramienta que es como una especie de pala, ¿sí? Que me sirve mucho para elaboración de masas, ¿sí? Entonces, con la ayuda del cornet, si no lo puedo hacer con la mano, empiezo a integrar. Lo que pasa es que yo si trabajo con el cornet, lo que no voy a hacer es toquetear mucho la masa y darle temperatura con mis manos. Si yo le doy temperatura, se me va a empezar a derretir la manteca, entonces puede costarme un poco trabajar. Con la ayuda del cornet, yo voy a integrar los ingredientes sin darle temperatura a la masa. Y les había dicho que lo que vamos a hacer es el método fresado. Y fíjense cómo lo hacemos. Con la ayuda del cornet, lo que voy a hacer es empezar a presionar de esta manera.
¿Ven? ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Lo ven todos bien? Bien. Lo que yo logro acá es que toda esa crema que yo formé empiece a absorber la harina. Y en ningún momento estoy amasando, estoy haciendo todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, este método yo lo voy a elaborar hasta que la masa se integre por completo. Fíjense, enseguida se forma, ¿verdad? El tema es que si yo quisiera trabajar ahora con esta masa, me va a ser muy difícil, ¿sí? Porque la masa está muy blandita. Piensen que tiene, por cantidad de harina, la mitad de manteca. O sea, si yo tengo 1 kilo de harina, voy a tener medio kilo de manteca. Es muchísima cantidad de materia grasa, ¿sí? Entonces, si yo la quisiera trabajar ahora, me va a costar mucho porque la masa está muy blandita, ¿ven? Está húmeda. Entonces, sí o sí, lo que yo tengo que hacer ahora es llevarla al frío. ¿Bien? Entonces, una vez que la masa está formada, cosa que ya está, fíjense cómo hablábamos de esto de que no tiene que ser como un pan o como un bizcochuelo. Si yo pongo el dedo queda hundido, porque no tiene elasticidad como un pan o como una pizza. ¿Vieron que la masa de pizza yo la amaso y me queda elástica? Bien, acá todo lo contrario. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar, yo en este caso tengo papel film, pero puede ser una bolsita, lo que tenga, un Folex, un separador de freezer, lo que sea. Voy a colocar la masa, fíjense que yo prácticamente no la toco a la masa. Tiene tanta manteca que si la toco se empieza a derretir. Y lo que voy a hacer es envolverla. Vamos a sacar el film, así lo ven todos. Gracias. Y aplastar. La aplasto bien. Al aplastarla, todo el frío de la masa se va a distribuir en forma pareja. Y van a pasar 2 cosas buenas. Primero, que se va a enfriar más rápido. Y segundo, que toda la masa va a estar fría de la misma manera. Secreto. Media hora, 40 minutos de heladera, un poquito menos de freezer. Hasta 2 días, te la dejo acá, Mati. Hasta 2 días la puedo dejar en la heladera sin problema cruda. Y en el freezer, como 2 meses. ¿Sí? Así que fíjense qué buena onda que tiene esta masa. Bien. Es rápida de hacer, muy fácil, rinde un montón, ¿sí? Bien, yo acá tengo mi masa fría porque no tenemos 45 minutos para esperar la masa. Entonces, yo me adelanté trabajo y me traje una masa ya fría, ¿sí? La voy a cortar a la mitad porque con media masa yo tenía el doble de lo que les mostré a ustedes. Y si yo la quiero empezar a estirar ahora, quizá me puede costar un poco porque está fría, ¿sí? Entonces lo que hago es romperla un poquito. La voy rompiendo sin harina en la mesada y la uno, pero sin amasar, ¿sí? Es apenas el trabajo que yo le voy a dar, ¿sí? Sí, lo que vamos a hacer ahora es como una especie de sobado, ¿sí? Nosotros a la técnica le llamamos laminado, la vamos a estirar, ¿sí? Pero para eso tiene que estar maleable. Miren lo que les hablaba de la falta de elasticidad. Miren mi dedo cómo queda marcado, ¿verdad? Eso es porque no tiene elasticidad. ¿Por qué? Porque no la amasé en ningún momento. Entonces, formo un cilindro con la masa, ¿sí? Y ahora sí voy a enharinar la mesada. Ahí. Le llamamos florear la mesada. ¿Sí? No hago esto, sino que tiro la harina como los panaderos. ¿Vieron que tiran? Bien. Vamos a bajar un poco la masa. Enharinamos apenas a la masa, ¿sí? Nuevamente floreando, ¿sí? Con la harina. Palo de amasar. Lo tomo por los extremos y comienzo a estirar sin hacer mucha fuerza. Bien, esta masa no tiene elasticidad, se quiebra fácilmente. Entonces, si yo estiro con mucha fuerza, la rompo. Bien, entonces, de los extremos, estiro un poco. Le doy 1/4 de vuelta y estiro nuevamente.
Nuevamente un cuarto de vuelta. Fíjense que yo no estoy rectificando con harina en ningún momento, ¿sí? Mientras la masa no me lo pida, mientras la masa no se pegue, no es necesario, pues si no abuso de la harina y la masa queda seca. Es importante para poder trabajar bien con la masa que la masa esté fría, ¿sí? Porque si no el trabajo se complica más. ¿Por qué agarramos el palo por los extremos? Para que la fuerza sea pareja, ¿sí? Porque si yo lo agarro de acá, puedo hacer más fuerza en el centro. En cambio, de esta manera, es pareja la fuerza. Giro nuevamente, un poquito de harina. Vieron que se pegó un poquito recién al palote. Ahí la masa me determinó que necesitaba un poco de harina. Pero no abuso de la harina, no se ve harina superficial en la masa. Es lo mínimo para que el palo no se pegue. Bien, la vamos a estirar más o menos de 10 milímetros, un poquitito más. Y acá tengo el molde de tarta, ¿sí? El molde no necesita estar enmantecado, ¿sí? Limpio. ¿Por qué creen que va limpio? Sin manteca, sin harina, sin nada. Bien, la masa tiene tanta cantidad de materia grasa que no necesito manteca en el molde, se va a desmoldar perfectamente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es enrollar la masa de esta manera. Esta parte, que era la base, va a pasar a ser la superficie. Fíjense, ¿eh? Ahí. Porque esto yo lo puedo sacar ahora si me quedó excedente de harina. Si lo pongo al revés, me va a quedar ese excedente de harina en la base del molde. Y esa harina se puede quemar. Secretos. Bien. Vamos a fondear el molde. ¿Qué significa fondear? Colocar la masa en el molde, ¿sí? ¿Cómo la fondeo? Levanto y contra el borde. Vieron que yo no corté el excedente todavía, que es un error muy común. Yo cubro el molde con la masa y saco el excedente y después me queda bajita la tarta, ¿no? Por eso lo primero que tengo que hacer es asegurarme los laterales y ahora con una herramienta, uno si bueno lo hace con el palo de amasar en casa no estaría mal, pero técnicamente con una espátula de metal voy a cortar presionando contra los laterales del molde. ¿Para qué? Para sellar y evitar que se baje. Entonces, presionamos, ahí. Y todo este excedente, ¿para qué me va a servir? Para las tiras. Ahí va. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Somos claros? Bien. Perfecto. Dejamos el molde listo, ¿sí? Vamos a reservar este poquito de masa por acá, que es la masa que me va a servir para las tiras. Pero antes voy a colocar el relleno, ¿sí? Para eso, como soy profesional, debo trabajar respetando las buenas prácticas de manufactura todo el tiempo. ¿Qué significan las buenas prácticas de manufactura? Trabajar dentro de normas de higiene, que mi ámbito de trabajo esté correcto. Fíjense cómo estamos nosotros, de punta en blanco, sin pelos, sin esmalte, sin relojes, sin anillos, nada. ¿Bien? Entonces, todo el tiempo tengo que asegurar que mi sector de trabajo esté impecable. ¿Bien? Ahí va. Creo que tenemos aquí, yo tengo un bowl para todos los desperdicios. Perfecto. Y ahora vamos a colocar el relleno. El dulce de membrillo que lo vamos a colocar en una manga para que sea más fácil. No hay que abusar del dulce de membrillo, porque si no es muy fuerte el dulce de membrillo y la tarta no queda sabrosa. A veces menos es más, ¿sí? Piensen que el membrillo es muy fuerte. Si yo le pongo mucha cantidad de membrillo más toda la manteca que tiene la masa, no me voy a poder terminar una porción. Entonces, ahí, lo justo y necesario para que haya armonía en mi tarta. Vamos con las tiras. Nuevamente, ¿sí? Hacemos un cilindro, presionamos. Y aquí vamos a estirar
Ahí vamos, reforzamos la harina. Podemos darle media vuelta a la masa para que nos quede cuadrada. Antes le dábamos como un cuartito de vuelta para que nos quede redonda, ¿sí? Ahora para las tiras puede quedar cuadrada. Ahí está, un poquito más. Muy bien. Y ahora vamos a cortar las tiras, ¿sí? Yo me voy a ayudar con la espátula de metal, pero ustedes lo pueden hacer perfectamente con un cuchillo. Con el dedo continúo el corte, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea parejo, ¿ven? No es necesario tener pulso. Si yo continúo el corte con el dedo, ¿ven? Lo acompaño. Ahí. No necesito tener tanto pulso. Yo no tengo mucho pulso. Pero al acompañarme con el dedo, no se nota tanto mi falta de pulso. Y el corte es más preciso, que es lo que yo busco. ¿Bien? Esto me sirve para nuevamente otra tarta. La masa quebrada es totalmente reutilizable. Bien, un poco de huevo para pintar los bordes, para que se peguen las tiras. Entonces, vamos a pintar los bordes de la tarta. No en exceso el huevo, es apenas para que me sirva para pegar. Y vamos a comenzar con las tiras, ¿sí? Vamos a empezar del medio. Me voy hacia un lado, me voy hacia el otro. De esta forma va quedando parejo, ¿sí? Me voy hacia aquí y me voy hacia aquí. Y ahora la cruzo. Hay dos formas de cruzar. O recto, o si no, en forma diagonal. De una punta hacia la otra. Del primero al último. Y hago lo mismo. Hacia un lado, hacia el otro. ¿Y qué hago ahora? Elimino los excedentes, ¿sí? De la misma manera que antes, sellando. Perfecto. Nuevamente la puedo utilizar para otra tarta. Consejo en este caso, ya esto es recorte. Tiene un poquito de trabajo. Si bien yo no la amaso, le di un poquito de trabajo y perdió frío, más acá que hace calor. Entonces, antes de volver a utilizar esta masa de recortes, un poco de frío y la vuelvo a utilizar, sin ningún problema. Pero me conviene darle frío previamente, ¿sí? Antes de ir al horno, un poquito de huevo para favorecer la coloración de la tarta, para que quede bien dorada. Perfecto. Y en una lata la vamos a llevar al horno. Yo tenía una lata por aquí. ¿Sí? La cocción de una pasta frola es en un horno... ¿La llevamos, Mati? Dale. Es en un horno medio. Cuando hablamos de horno medio hablamos de 180, 190 grados aproximadamente, ¿sí? Y el tiempo de cocción va a ser de aproximadamente 20 minutos, 25 minutos. Los tiempos son relativos, van a variar en base a mi horno y a lo grande de mi tarta, ¿sí? Pero la temperatura va a ser siempre la misma, ¿sí? Entre 180 y 190. Horno medio le llamamos, ¿sí? Bien. Vamos a limpiar un poquitito la mesada porque, dale. Obviamente no tenemos ese tiempo para esperar a la tarta, entonces tenemos una tarta ya lista. ¿Sí? Voy a limpiarme las manos, voy a higienizar un poco mi sector de trabajo. Perfecto, esto lo vamos a dejar aquí abajo, ya no lo vamos a usar. ¿Cómo logramos que quede así de brillosa una tarta? Ahí vamos. Sí, por favor, mejor. Vamos a pasarla por acá. Lo que hicimos
fue pintarla con gel de brillo, gel caliente, ¿sí? Es una jalea de brillo. Esto se compra en las casas de repostería, ¿sí? Es un producto que es totalmente neutro. Cuando ustedes lo compren va a parecer como una mermelada con mucha consistencia. Y una vez que la calienten, les va a quedar líquida. Bien, si no tengo jalea de brillo o gel caliente, es lo mismo, puedo usar alguna mermelada neutra diluida. Por ejemplo, la mermelada de damascos, que es bastante neutra en sabor y en color, les va a servir muy bien. La calientan un poco, la disuelven y logran que quede líquida, ¿sí? Entonces, vamos a pintar la tarta con este gel caliente, que tiene que estar caliente al momento de pintar la tarta, porque si no se pone duro nuevamente. Y fíjense lo que voy a hacer, voy a pintar un poco los bordes yo. La tarta ya está con una base de disco de cartón para que sea fácil para mí manipularla. ¿Por qué le ponemos gel en los bordes? Para poder pegarla o pegarle, ¿sí? Mejor dicho, el coco rallado en los bordes, ¿sí? El gel me va a servir también para poder pegar este coco rallado en los bordes de la tarta. Hay quienes decoran la pasta frola con el coco en los bordes por arriba y si no, con la ayuda del cornet y si no con la mano, le colocamos el coco en los bordes. ¿Sí? Qué fácil parece todo, ¿no? Y aquí tienen el producto terminado. ¿Cómo logramos que parezca fácil? Aprendiendo, ¿sí? Generando y conociendo las técnicas y los procedimientos para elaborar todos los productos de pastelería. Es la única manera de que todo lo que parece tan fácil se vuelva fácil, ¿sí? Capacitándose y aprendiendo. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la elaboración de la pasta frola? Señora. El dulce de membrillo, vos tenés dos formas de comprarlo, ¿sí? O de conseguirlo. Nosotros lo que tenemos es tipo mermelada de membrillo, viste que tenía una textura muy cremosa. Y si no, podés comprar la barra de membrillo, le das un poquito de temperatura, pero no demasiada, un poquito apenas, y lo trabajás con una espátula o una cuchara. En una cacerola, por ejemplo. No es necesario, pero no lo calientes demasiado. ¿Sí? Es apenas para que se disuelva un poco y te quede con una textura cremosa. Si no le querés dar temperatura y te gusta un poquitito agregarle alcohol, lo disolvés con un poquito de ron o de oporto o de marsala y lo trabajás con ese alcohol o con ese licor y te va a quedar más fluida. La pusimos en una manga porque es más profesional y realmente para lo que es una producción es mucho más cómodo, pero uno puede perfectamente incorporarlo con una cuchara. La clave es no excederse en el relleno para que no quede demasiado fuerte en sabor, ¿sí? ¿Con el dulce de batata se hace igual? Lo mismo, sí, exactamente. Y para el dulce de leche, para que no... O sea, ¿qué Con- tipo tiene que ser repostero? Y siempre trabaja con un dulce de leche repostero. Lo que te va a pasar con el dulce de leche es que se va a fundir un poco en el horno. Por eso el secreto, lo ideal, es no poner dulce en exceso. Porque si no, al disolverse un poco en el horno por la acción del calor, va a rebalsar la tarta y no se te va a ver. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase, espero que les haya sido claro todo lo que les explicamos. Fíjense todos los secretos que hay que tener en cuenta al momento de hacer un producto tan sencillo como una pasta frola. Así que sepan que son todos bienvenidos a las instalaciones de la escuela. La tenemos en Almagro, igual en la folletería tienen toda la información con la dirección, los teléfonos, la página, para que vengan a conocer la escuela personalmente, las instalaciones, se crucen con profesores y puedan charlar, así que sepan que son todos muy bienvenidos. Gracias a todos por venir y los dejamos ahora con una degustación también de productos que hicimos en la escuela. Un detalle también para agregar es que en la folletería están detallados los cursos con sus cargas horarias, ¿sí? Y cualquier duda que tengan sobre el tema de los contenidos de los cursos pueden averiguarlo en la escuela, ¿sí?
Así que bueno, espero que haya sido de su agrado la clase. Vamos a tener otras clases, ¿sí? ¿A qué hora va a ser? ¿A las 16? A las 15. A las 15. A las 15 vamos a tener una clase de cocina, vamos a hacer sándwiches de miga, ¿sí? Así que si quieren pasar, los esperamos nuevamente y vamos a volver a hablar sobre otras técnicas, ¿sí? Gracias Bueno, a todos por venir y los dejamos con una rica degustación. muchas gracias. No puedo más del calor. No puedo más del calor. No puedo más del calor. Mal, me estoy por descomponer del calor. Bárbara, el tiempo estuvo... Ay, no te veía, yo te miraba de Nunca reojo. me miraste.